buenas tardes, les saluda Marta Zamarripa. Bienvenidos a Progre TV a través de nuestra página www.movimientoprogresista.mx. Esta tarde me da mucho gusto darle la bienvenida al senador Manuel Bartlett Díaz, quien es además coordinador del Partido del Trabajo en el grupo parlamentario en el Senado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Quisiera preguntarte dos temas que nos competen a todos. Por un lado, hablar en qué va la ley Telecom, la ley de telecomunicaciones, y por otro lado, en qué parte del proceso está la reforma energética. Sobre la ley Telecom, me gustaría comenzar por esto, porque hemos escuchado muchas versiones en el sentido de que la ley es autoritaria, que significa un retroceso y que sobre todo perjudica a los usuarios, a los consumidores. Quisiéramos escuchar un punto de vista. Manuel, gracias por estar aquí. Bueno, la alianza que establecieron el pacto famoso entre el PAN, el PRI y el PRD dio como resultado que en los primeros meses del gobierno de Peña Nieto se aprobaran 16 reformas constitucionales, 16, de las más importantes que realmente están volteando la Constitución, están transformando a través de ese pacto que se ha apoderado del Congreso, y votan juntos automáticamente con eso aprobaron la ley laboral, la reforma laboral constitucional, la reforma educativa constitucional, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones y una reforma político-electoral. Ese fue el gran paquete, más otras de menor importancia, pero también constitucionales. Después de haber hecho este trabajo del pacto de imposición, porque la regla es que no se discuten, que llegan de fuera los dictámenes, ¿no hay debate? Y se aprueban. El mínimo que hay, con el aplastamiento de esa asociación de estos partidos, pues dan muy poca oportunidad porque se apoderan del Pleno, y entonces apoderanse del Pleno, de la mesa de coordinación del Senado, de la mesa directiva, pues tienen todos los instrumentos para hacer lo que se les da la gana, que es lo que han hecho. Sueltan una reforma con un dictamen que se hizo fuera con el gobierno, y lo someten a una discusión formal, permiten algunas intervenciones de los opositores y después van imponiendo todo con el voto del Pleno. Tiene la posibilidad de hacer lo que quieran, incluso pasan por encima de violaciones reglamentarias, pero el Pleno apoya y dice que está bien. Entonces eso dio ese resultado absolutamente negativo, reaccionario, antidemocrático, y después pues, cada una de estas leyes o reformas constitucionales, tienen que tener leyes secundarias para que aterricen. La Constitución es el gran marco que establece principios importantísimos, pero de ahí se tiene que derivar la reglamentación de esas reformas, por eso se les llaman leyes secundarias. Entonces, ¿cómo entra en vigor y se aplica en concreto cada una de estas reformas constitucionales? Pues requiere una ley secundaria que se llaman, para que vaya explicando cómo cada uno de estos temas se van a ir aplicando en la realidad. O sea, se desdobla la reforma constitucional. Y ahí les falló toda esa asociación mafiosa del pacto y se paralizaron muchas cosas. ¿Por qué les falla esta asociación mafiosa del pacto? Por intereses de partidos y personales. Pero desgraciadamente no es que cambie la posición ideológica misma, sino hay desacuerdos por diferentes razones, pero sabiendo todos ellos que en cuanto se resuelvan esos pequeños problemas, votarán en la misma dirección. O sea, no hay ningún cambio en la dirección reaccionaria que van estableciendo las leyes, las reformas constitucionales. Entonces quedó
la reforma de telecomunicaciones se quedó en comisiones ya reunidas las comisiones, que es, recordemos, el trabajo legislativo se hace en comisiones. Las comisiones tienen una función importantísima porque es ahí en donde se analizan las iniciativas, ¿no? Y se discuten para que, una vez aprobadas, con los cambios que haya que hacer o ninguno, como es el caso de esta aplanadora del pacto, entonces ya pasa al Pleno un dictamen sobre cada una de estas iniciativas. Bueno, en la de telecomunicaciones, ya estando en las comisiones, o sea, en la posición para ser dictaminadas y después pasadas al Pleno, tuvimos un problema grave que fue todo este desarreglo y desaseo, diría algún viejo político, al aparecer el senador Lozano del PAN ahora con un predictamen. Se reúnen las comisiones y él presenta aquí el dictamen, ¿no? Y ahí se desnuda esta simulación, porque tanto del PAN como del PRD dan una definición. El PRD está en contra de ese arreglo en el cual participó a nivel constitucional, y el PAN se divide, se fractura, con el liderazgo, sin duda alguna, en el PAN de Corral, que conoce el tema muy bien. Es un gran parlamentario en cuanto a su capacidad de moverse en estos ámbitos. Entonces, esa división hace que, pese a que tenían la mayoría, el PRIAN famoso, PRI y PAN, pese a que se presenta Lozano apoyado por esa mayoría en las comisiones, estalla una protesta en donde se divide el PAN severamente, se lanzan en contra de ese dictamen o predictamen, y el PRD, que tenía algunos problemas internos, lo resuelve y se manifiesta en contra de ese predictamen. Y ese predictamen que presenta Lozano como predictamen, pues no es ningún predictamen, porque de lado y lado los panistas que intervienen en las comisiones dictaminadoras de las telecomunicaciones, pues sabían que no había habido reunión de comisiones. Y al no haber habido reunión de comisiones, que lo señala el PRD y la mitad del PAN, pues entonces se desnuda este propósito de imposición, de sorpresa, y se establece una larga discusión sobre precisamente el tema de que no podía considerarse predictamen. ¿Por qué? Porque el dictamen o el predictamen lo tiene que hacer las comisiones. Entonces, y no hubo reunión de comisiones, no había por lo habido, tanto, no hay predictamen. Entonces era una mentira de Lozano. Lo desenmascaran, y entonces él hace una larga discusión en donde sostenían a Lozano una parte del PAN y el PRI abiertamente, siendo Lozano por ahora del PAN. Entonces había ahí una maniobra para que un supuesto panista presentara un proyecto que en realidad es el de Peña Nieto. Entonces es donde están todas estas cosas que se han criticado, que han salido a la luz pública en las discusiones que se han fomentado a través de intervenciones en el Senado y afuera. Resulta que pues no se acepta, aunque tuvieran los votos para aprobarlo, pero se convierte en una descarada maniobra.
¿Hacia dónde va esa maniobra? ¿Qué interés tiene el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en llevar hacia cierto lugar la ley de telecomunicaciones? Porque es un proyecto sesgado. Cuando se había dicho en la reforma constitucional que este grande hombre de Estado, Peña Nieto, ¿verdad?, era tan responsable, democrático, etcétera, que habiendo sido, y todo el mundo lo sabe, el hijo de Televisa, habiendo sido el que construido por Televisa desde que fue gobernador y luego después a base de cantidades enormes de dinero que gastó el Estado de México en Televisa, ¿verdad?, iba a aparecer y dice: yo voy a acabar con todos los monopolios, Televisa comprendido, y el Slim también, y bueno, se viene toda esa reforma con una serie de cambios que, una vez que se aprueba y se empieza a concretar en lo que decíamos en el predictamen de tramposo. En el pseudo predictamen. Sí, bueno, pues entonces lo que se buscaba es que ese sesgo, esos intereses que Peña oculta, ¿verdad?, con dolo, como todo lo que hacen, esos intereses salen a la luz. Entonces, como ya se había discutido afuera y ya había habido hasta movimientos de tuiteros. En las redes sociales despertó una gran indignación. Sí, porque es claro que va echando para atrás muchas cosas que aparentaban iban a ser de gran avance democrático, y resulta que no es así. Y la independencia y autonomía del gran instituto de las telecomunicaciones, que resultó ser el gran avance que sostenía el demócrata Peña Nieto, resultó que era una trampa, que no había tal, y que a la mera hora pues hay una protección a Televisa, claramente, que se ha señalado, pues, no va a ser declarado dominante o hegemónico, las palabras que tienen ahora, como si lo hicieron con Telmex, con Slim, digamos. Entonces a Slim sí lo desarman, ¿verdad?, lo declaran hegemónico y establecen desde la reforma constitucional, porque esto no surge ahora, sino yo voté en contra porque el sesgo ya está en la Constitución. Desde el claro. inicio. Pero ahí decían, bueno, es que la televisión, esto para que dejen de ser monopolios, y esto va a ser después, y vamos a impulsar un gran cambio. Pero resulta que ya en la Constitución estaba el sesgo en relación con telecomunicaciones. Slim, sí está muy claro cómo desarmarlo y quitarle la... Bueno, pero eso está bien, lo que está mal es que no sea parejo, ¿no? Claro, por eso si lo haces con uno... Lo tienes que hacer con todos. Y el otro no, pero es muy descarado de Peña Nieto y compañía, porque precisamente Televisa inventó a Peña Nieto como figura, es una imagen nada más. Entonces aparecía en toda su campaña que hizo a nivel mundial, que él ponía en orden hasta a su madre Televisa, ¿no? Y resulta que no. Hay 11 derogaciones con respecto a telecomunicaciones a la ley anterior. ¿Tu balance cuál es? ¿Cómo queda? ¿Cuáles serían los puntos medulares que podrías compartirle a quienes nos están viendo que le afectan al usuario, que le afectan al consumidor, que le afectan a la mayoría? Bueno, para empezar, esas violaciones a la propia reforma que impulsaron ellos, ¿no? Se crea un órgano independiente, autónomo, ahí se le quita al gobierno el control de las televisoras y del contenido de la televisión. Y resulta que en las leyes secundarias eso se viola, ¿no? Y le sacan de aquí, en lugar de dejarle
la autonomía y la autoridad completa a este instituto, ¿verdad? Resulta que le sacan y a Gobernación le dan la función de vigilar los contenidos, al otro le dan esto. Entonces es una característica muy clara de Peña Nieto y su gente. Desvergüenza, dolo, ¿entiendes? Es el dolo con el que hacen esto. Si es un hombre, jefe de Estado, digno, pues no engaña a su población. Podrá tener, y lo tienen en cualquier país, el jefe de Estado pues tiene un origen partidista, pero su función debe ser, bueno, sí, que deje de ser de derecha o izquierda según su origen, ¿verdad? Y tener la ideología y el programa que corresponda a su elección, ¿verdad? Pero de todas maneras tiene que actuar por encima de eso para proteger los intereses del Estado en su conjunto y no poner al Estado sometido a los intereses de un hombre que no es un hombre de Estado, sino es un oportunista. Hablas de los intereses del Estado. Cuando nos referimos al espacio radioeléctrico, sí, a través de donde podemos estar viendo la televisión, escuchando la radio, donde se transmite internet, banda ancha, ¿no se supone que este espacio radioeléctrico es un bien de la nación? ¿Qué pasa entre el manejo que se hace al espacio radioeléctrico y el manejo que se hace a las concesiones? Bueno, en materia de telecomunicaciones, ¿verdad? Entendido, y en materia de televisión, radiodifusión, pues lo que decíamos, a telecomunicaciones se abre completamente 100% a la inversión extranjera, se declara dominante a Telmex. En cambio decíamos que aquí no. Entonces, ¿cuál es en las televisoras? ¿El duopolio? ¿Cuál no? es el duopolio no? ¿Cuál es el efecto que tiene sobre la población? Bueno, yo te diría que precisamente al hablar de que el monopolio es negativo en el caso de de radiodifusión, sigue siendo negativo. ¿Por qué? Porque si Televisa domina, como es brutalmente a la República Mexicana, se impone sus programas, impone sus contenidos, impone su ideología, y no permite que haya una visión diferente. Eso es lo que tanto dicen de los monopolios. Bueno, sí es cierto. Necesitamos otro tipo de televisión, necesitamos que haya otro tipo de producciones y no el cartabón de Televisa con todos los efectos que trae atrás. Particularmente puedo yo mencionar algo que es gravísimo, pues la falta de democracia. Si sigue siendo monopólico el sistema de radiodifusión como lo están planteando, bueno, pues que si no hay posibilidad de tener una información veraz, porque ¿te editan la realidad, dices? ¿Editan la realidad el duopolio o los medios favorecidos, sí, con la ley Telecom? Porque tienen un interés muy claro en la defensa política de su criatura, pero y de los intereses que están atrás. ¿Cuáles son esos intereses que están atrás? Televisa es la representante de la oligarquía nacional, los intereses económicos, políticos de los dominantes económicamente del país. Entonces, esta fuerza de la oligarquía, al tener su sistema de televisión como lo tienen, pues imponen sus intereses. Por ejemplo, en el caso de, es uno de los puntos que hemos leído que se mencionan, no se especifica cuando tú vas a pagar contenidos políticos como propaganda y que parezca que lo das como noticia. Esto puede ser delicado, ¿no? Porque en una campaña, bueno, ¿cómo determinas si se está pasando a alguien del límite o no se está pasando del límite permitido de gasto de campaña en los medios? Y además de cuál es
la lucha entre dos posiciones. Si está comprometida con una, Televisa, TV Azteca y toda esta cosa que no desarman, pues la otra no existe, porque minimizan, desinforman lo que representaría una opción a la que estos están defendiendo. Ejemplo para ser muy claros con quienes nos escuchan, pues el ejemplo se llama Vicente Fox y el ejemplo se llama Peña Nieto. Es decir, cómo inventan personajes o inclusive Calderón, ¿verdad? Calderón también ya tenía su dominio a través de la televisión permanentemente, ahí está en las pantallas y celebrando todo lo que dice y estar en todo el país todos los días, cada hora ahí aparece y vuelve a aparecer. Entonces una imagen dominante, ¿no? Lo que dice es muy importante, es definitorio y no hay crítica a lo que está diciendo. Entonces están construyendo una imagen falsa. El señor Peña Nieto está en eventos casi de Televisa, ¿no? Donde lee ahí en sus cosas un gran discurso. Entonces el gran hombre de Estado, esa imagen grandiosa, lo hace a él hasta alto, lo hace, ¿no? Es el gran personaje. Eso no tiene ninguna crítica. Entonces podrá decir que está luchando contra el hambre y la pobreza, y no es cierto. Es decir, a ver, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el empleo que se pone? ¿Qué pasó con eso? Eso no aparece. Porque vuelve a aparecer. ¿Qué pasó con la recesión económica? Sí, claro, no existe. Todo está muy bien. Ya estaba desde el 2013 y no se ha admitido todavía. Lo ocultan y regañan al director del INEGI y todo porque se aparta del guión. Entonces, eso no se toca en la reforma. ¿Hay un regreso al autoritarismo, Manuel? Sí, pero de manera absoluta. Es decir, el decir aquí, señores, a ese no lo toco, a este sí, porque este es mi instrumento. Y cállense, a ver, porque aquí todo está muy bien, sale muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, es un acto autoritario, es más, a la oposición, a la crítica no se le da entrada, no aparece. En la discusión de la reforma energética nunca nos dejaron entrar a quienes estamos en contra del proyecto de Peña Nieto. En cambio está siempre saliendo aquellos que dicen que es la gran reforma, una simulación, un fraude a la opinión pública, una manipulación, una violación constitucional, porque la Constitución establece el derecho a la información como un derecho de la población. O sea, a la información y a la expresión. Que se le quita. Entonces le quitas a la población un derecho que tiene. Y una mafia televisiva, ¿verdad?, se apodera de un servicio público para mentir y para inventar esta pompa de un gobierno que es una maravilla y de un señor que aparece todos los días, ¿verdad? Y eso tiene un efecto permanente. La construcción de una realidad que no existe, ¿verdad? Eso es lo que se pretende imponer en la ley de telecomunicaciones. Revisando algunos de los artículos y lo que han opinado varios expertos, bueno, hablan de que las leyes secundarias de esta ley de Telecom afecta el derecho a la privacidad, bloquea el libre acceso a Internet, también abre la puerta a la censura. ¿Tú estás de acuerdo con sí, claro, estas posturas? Sí, todo eso se pudo discutir en el periodo antes de que se reunieran las comisiones, se hiciera el intento de Lozano de imponer, panista él, el proyecto de consolidación de esas leyes de Peña Nieto, con un supuesto dictamen que no era dictamen, porque no lo hicieron las comisiones. Entonces, todo esto que tú dices es cierto, más lo que te señalaba yo, que la reforma constitucional que establecía un sistema
autónomo del Estado, de este organismo, que no comprometido con la ideología del partido en el poder, sea cualquiera, va a mantener un equilibrio en valores, en información. Cuando ves que esté saliendo la oposición a Peña Nieto en Televisa, que deberíamos estar ahí sentados, bueno, ya oyeron a estos, ahora vamos a oír a López Obrador, vamos a oír a quienes estén en contra, vamos a oír a nosotros, el senador que está en contra, o los senadores, ¿no parece? Y eso es lo que es grave. El Estado vuelve a meterse en el aparato ese supuestamente independiente, y al meterse, pues ya está directamente en Gobernación manejando el contenido de la televisión, que debe ser libre. Entonces, o sea, el poder lo va a tener en este momento Osorio Chong, o en su momento quien esté en Gobernación. Claro, entonces ya no sirvió esa partida que ahora hacer una institución, un instituto de educación autónomo, con gentes que van a luchar por los derechos del auditorio y no los de Peña Nieto. Pero a ver, son millones de personas las que están sujetas a la influencia de la televisión. Es decir, si no regulas a los medios de comunicación, respetando la libertad de expresión, por supuesto, si no hay esa regulación, bueno, la población se vuelve muy vulnerable. La población está engañada. Ajá. La población está manipulada. Pero ¿cómo puede entonces realmente regularse si cuando cada vez que se hace un intento, en lugar de que avances, hay un retroceso? La actitud de decir, bueno, ya lo van a imponer porque tienen esa mafia dominada en el Congreso, ¿no? El PRI, el PAN y el Verde, que no hacen lo que se les diga, tienen los votos fraudulentamente, porque los del PAN no votaron por Peña Nieto, pero ahí están. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que esa es la pregunta. Bueno, la lucha política debe de continuar. Nosotros en el Congreso, en minoría, tenemos que luchar y señalar estas cosas, ¿verdad? Y ellos tratan de evitar que haya una discusión, ¿no? que saque a la superficie, a la opinión pública, los defectos, los abusos, las mentiras, la simulación que traen estas leyes. Entonces la lucha es trabajar ahí y al exterior, trabajar con los ciudadanos. Y lo que hace Andrés Manuel López Obrador es recorrer todo el país todos los días y explicarles todo. Y todos los que estén en contra tienen que hacer ese trabajo, o tenemos que hacer ese trabajo. Cada quien en su trinchera, desde la posibilidad que se tenga en el Senado o en una organización, pero se tiene que trabajar para develar y encibir a la población, que es lo que ellos no quieren, al evitar la discusión, ¿no? Para lograrlo echar para atrás. Vienen elecciones, y hay que estar listos y señalar lo que están haciendo en contra del país, en todos lados, todo el tiempo, para buscar democráticamente sacarlos de ahí. Otro de los puntos que llama la atención es los que se refieren a cuando hay algún tipo de evento público en donde, si alguna de las instancias, por ejemplo, de justicia o de seguridad, dice que hay que intervenir, se puede intervenir como parte de estos cambios. ¿Esto involucraría mítines políticos, a este tipo de reuniones, que si alguien dice que hay un riesgo, entonces puede intervenir y deshacerlas? Todo es eso, lo que se ha señalado, ¿no? El hecho de que se establezca la obligación de los comunicadores, periodistas, que puede el gobierno señalarles que en determinados eventos no pueden transmitir nada ni informar, porque la seguridad nacional está en riesgo. Bueno, pues es gravísimo, porque entonces no podrán, en los casos o momentos que sientan que hay una debilidad en su explicación o en la sociedad, si no, aquí no puedes, nadie puede informar, porque este es un asunto de interés nacional y ustedes aquí, conforme esta ley que está aquí, no pueden informar ahorita.
¿Qué pasa con los teléfonos celulares? ¿Qué pasa con las redes sociales? Si tú estás en Twitter o estás en Facebook o en cualquiera de las redes sociales y otro usuario considera que hay algo mal en lo que tú has dicho y vemos que hay unas obligaciones para los concesionarios en donde se limita al usuario y se tiene que dar hasta su identidad, dónde vive, en qué momento dijo tal cosa. ¿Esto no es atentar contra la libertad individual de las personas? Absolutamente, pero todo lo que estás comentando tú, que has oído y has estudiado estos temas, me dices, ¿es un gobierno autoritario? Claro, es un gobierno hasta fascistoide metiendo estos elementos en los medios de comunicación. Pero ahí van imponiendo restricciones, imponiendo sus reformas que cambian la estructura de poder económico del país en beneficio de quienes son la oligarquía que manda y que está en Televisa y está en TV Azteca. Entonces, todo esto te explica que tenemos en esa imagen televisiva construida un dictador, porque si, lo hemos dicho, si se apodera el Poder Ejecutivo, como lo ha hecho, del Congreso de la Unión, ¿verdad?, ya no hay división de poderes. Es decir, con ese pacto y esa votación automática del PAN, el PRI y el Verde, ¿verdad?, con eso está desapareciendo la división de poderes. Pero tú decías al principio de esta conversación que la aplanadora del pacto antes era, tú estabas en el PRI en el pasado, antes era la aplanadora priista, ahora es la aplanadora pactista, la aplanadora del pacto. De hace muchos años. Más no nada más del PRIAN. Del PRIAN, bueno, con el PRD también. Pues el PRD firmó todo esto. Una parte, por lo menos, ¿no? Pues los que manejan el PRD. los chuchos, para ser exactos, ¿no? Que fueron y firmaron, hay un señor que se llama Zambrano, ¿no? Esos firmaron eso. Sí, puedes decir, el PRI, en sus mejores tiempos, tenía el control del Congreso, a la mayoría, sí, bueno, así. Pero entonces puedes decir, bueno, ¿y entonces está bien? Es decir, si se supone que se han avanzado en la democracia desde Salinas y la reforma electoral 1, la reforma electoral 2, el camino hacia acabar con el partido hegemónico, el camino para terminar con el presidencialismo, ese dominio de un solo hombre con su mafia al lado. Bueno, eso es lo que es mentira. Termina siendo que no hay tal avance, sino lo que ha ocurrido, yo diría que es algo, podríamos decir, bueno, quién sabe qué será peor para quienes los oigan, pero cuando se logra, y lo platicamos con Salinas, ¿verdad?, ese arreglo entre el PAN y el PRI, ¿verdad?, tenemos un cambio muy importante respecto a anteriores esquemas. ¿Por qué? Porque el PAN es un partido francamente de derecha, ¿verdad?, y el que pueda haber esa alianza íntima en objetivos con el PRI, ¿verdad?, se da porque el PRI se mueve a la derecha. Y entonces ya no hay ideológicamente ninguna diferenciación entre el PRI y el PAN, ninguna. Es más, la misma oligarquía es dueña de los dos aparatos y de la televisión, ¿verdad? Entonces no hay ninguna posibilidad democrática, ya. El problema es que para quienes votan por el PAN quizá están pensando que votaron en contra del PRI. Pues sí. Y ayudaron al PRI. Resulta que los panistas son destacados peñanietistas, ¿no? Ahí están apoyando todas las medidas del pacto de Peña Nieto, y el que se adorna es Peña Nieto, es el gran hombre de Estado que logró superar las diferencias de los grupos más importantes del país y unificarlos en bien de la República. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los principios de derecha del PAN, bueno, los comparte el PRI, PRI de Peña
neoliberal, etcétera, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, Fox gobernó con los priistas manejando todo el sector financiero, eran los mismos, ni los movió, y ahí siguen los mismos. No era necesario porque ambos están alineados a los intereses norteamericanos, ambas cúpulas del PRI y del PAN son neoliberales, entonces se ponen de acuerdo muy bien. Y las únicas diferencias son cuando a la hora de repartir el pastel dicen, oye, ¿qué pasó? Yo también quiero, dice el PAN. Entonces, bueno, te toca el presidente de la Comisión de Hidrocarburos, ¿de acuerdo? Que es importantísimo. Pero a mí me toca la otra, ¿no? Y ahí levanta el PRD la manita y dice, y yo quiero, cuando menos, aquí participar con un comisionado independiente en Pemex, como fue el caso con los chuchos, que metieron ahí a un comisionado en representación de sus intereses y de los contratos y arreglos, ¿verdad? Entonces ya termina siendo todo todos somos iguales, ¿no? Todos estamos en la derecha, todos estamos a favor de la penetración norteamericana en todo, todos estamos a favor de que no se distribuya el ingreso, todos estamos a favor de los tres, ¿no? Las tres cúpulas. Bueno, pues vamos a hacer una ley de esto y vamos a hacer una ley del otro. Nada más que ahí me dejas a mí también, ¿no? Porque si vamos a esto, nos vamos a compartir los beneficios del poder. Y así ha gobernado Salinas con el PAN, Fox con el PRI, Calderón con el PRI, Peña Nieto con el PAN. En la misma posición reaccionaria, antinacional, antipopular, que eso es lo que son Madero y compañía, igualitos a los Peña Nietos, y a los Videgaray y a todos ellos. En resumen, en materia de la ley de telecomunicaciones, vamos otra vez hacia atrás y el que va a ser afectado es el consumidor, es el usuario. Claro, eso no importa, lo que importa aquí es el dinero y los intereses de los dueños, que son no nada más el niño de Televisa y sus enormes yates y cosas, no, atrás de él están estos intereses, inclusive ya hay intereses petroleros en el Consejo de Administración y en las acciones que manejan Televisa. Pasemos al otro tema de los que mencionaste, como de las reformas importantes, la reforma energética. Se escucha que no se están haciendo los acuerdos en el Congreso, sino por fuera del Congreso. ¿Cómo es esto? Platícanos. Todos han sido igual. No te estoy comentando que la de telecomunicaciones hicieron la simulación de que Lozano panista y aparece con el predictamen que le pasaron de Los Pinos. ¿Y en la energética? Y en la energética, pues así fue. La reforma constitucional fue un arreglo del PAN y del PRI y presentaron un predictamen hecho afuera, que lo impusieron y que obligaron a que se discutiera a las 24 horas de haberlo recibido, un paquete de 300 cuartillas, te lo dan ahorita y mañana lo empezamos a discutir a las 10 de la mañana. Igual, si Lozano hizo lo que han hecho siempre, lo que pasa es que ahí se dividieron un poco y entonces señalaron que ese no era un dictamen, sino era un mandato de Peña Nieto. Igualito fue la reforma energética, e igual están pretendiendo hacerlo ahora con las leyes secundarias, que son las que aterrizan esta reforma antinacional para la entrega del petróleo y la electricidad a las empresas extranjeras. Parecería como que a quienes defienden una posición nacionalista les han metido todos los goles. Bueno, lo que pasa es que al haber organizado esta derecha que ya viene desde años atrás unida, ya te digo, Salinas gobernó con la derecha y se unieron para hacer reformas constitucionales que nunca hubiera pensado hacer el PRI, en contra de su historia, con el PAN. Y eso continúa ahora. Como te digo, en la danza esta macabra, pues es Salinas con Fernández de Ceballos y todo este grupo, ¿no? Y luego es Fox con Beltrones y todo este otro grupo de acá, ¿no?
Y luego Calderón igual, con el PRI, y ahora pues están todos apoyando ¿a quién? A Peña Nieto, pero al apoyar a Peña Nieto no es nadie. Apoyando a Peña Nieto aprueban la entrega del petróleo a los Estados Unidos, entregan la electricidad, la presencia en todos los niveles, la apertura total, el 50% de la televisión a los intereses extranjeros, las mineras que están en todo el país, ¿no? Eso, bastante como un acuerdo. Ese es el gobierno que tenemos desde Salinas en adelante, abiertamente. Pero la gente no parece estar muy interesada en la cosa política y piensa, bueno, a mí no me compete. Sí, porque se lo dice Televisa. Si hubiera en la televisión, Televisa, TV Azteca y todas las excrescencias por ahí, en los medios, si hubiera un debate real, ¿no? A ver, siéntense los que están proponiendo esta entrega del petróleo a los Estados Unidos. No es cierto, porque no, como no, aquí está el artículo tal. Entonces, ese debate en el que hay el pro y el contra abiertamente y lo ve la población tiene que alarmarse y decir, chihuahuas, ¿qué es esto, no? Pero eso no lo vamos a ver. Pues porque siguen dominando y porque la reforma en telecomunicaciones no toca el dominio de Televisa. Ustedes presentan un amparo contra la reforma energética. Así es, así es. La reforma energética constitucional violó todos los reglamentos, las leyes y la Constitución en su proceso. Son a tal grado soberbios estas compinches de Peña que no les importó sacar esta iniciativa que nunca se discutió en comisiones, sino ya la tenían ahí. No les importó meter a la mitad del debate una cosa que le llamaron adendum, cambiaba lo que se estaba discutiendo, aparece otra cosa sobre la marcha. Entonces, apúrense, vámonos, no permitamos que se den cuenta que haya borlotes, no, vámonos rápido. Entonces, en Cámara de Diputados, que había un cerco y tomaron la tribuna ante la actitud, porque dicen, no, son muy salvajes, toma la tribuna. Pero ¿qué vas a hacer si hacen todas esas trampas? Y no es nada. Bueno, ellos generan la violencia del Congreso, porque brincan todas las leyes, todos los reglamentos. ¿Qué haces? En la impotencia van y toman la tribuna. Entonces Beltrones pasa todo a otro salón y no hacen ni siquiera el intento de convocar a las comisiones, que es absolutamente indispensable en el proceso que tú me preguntabas, cuál es el constituyente permanente. Bueno, pues es la aprobación por la Cámara de Diputados con mayoría calificada, 2/3 partes, la aprobación en Cámara de Senadores por las 2/3 partes y la aprobación de más de la mitad de los congresos de los estados. Bueno, Parecieron naipes en la votación, por cierto, muy rápido. Señaló que en 5 minutos, en 10 estaban muy orgullosos. Pareció una competencia de ver quién lo aprobaba más rápido. Es una estupidez, porque tú tienes esos estados que aprobaron los congresos, pues no convocaron como debe de ser, no llamaron a comisiones de verdad, no hubo debate. Bueno, todo eso es una violación constitucional de pe a pa. Entonces nosotros presentamos un amparo al Poder Judicial pidiéndole que revise el procedimiento violatorio, porque si para hacer esa reforma energética violas todos los pasos que establece la ley y la Constitución, pues entonces no hay reforma constitucional. Te comentaba que no iba a tener el resultado que esperaban. No. La cuestión del amparo. El amparo. Bueno, ellos pensaban que nunca nos iban a admitir, se llama el amparo, y cuando se dieron cuenta que lo habían admitido, pues ahí andan tratando de tapar todo, pero vamos avanzando. Y yo espero que… ¿Todavía ves que haya posibilidades, a pesar de este escenario tan sombrío que nos describes? Bueno, porque estamos en el otro poder ya.
El Ejecutivo se apoderó de… Hablabas de que no hay independencia de poderes hace un momento. Bueno, aquí ya tienes el rompimiento de la división de poderes. Si el Ejecutivo se apodera del Legislativo, ya no hay un poder que controle al otro. Ahora vamos a ver si el tercer poder hace lo que tiene que hacer, que es limitar al otro poder. Para eso está el Poder Judicial. Es decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste tú viola todas las normas y por tanto no vale esa reforma constitucional. ¿Hasta dónde tendría que haber una mayor unificación de quienes tienen un pensamiento nacionalista? Porque parecería que parte de los goles que le meten a los que defienden a la nación es que cada quien va por su lado y no tienen una estrategia conjunta, ¿no? Entonces, por un lado vemos la consulta a la que convoca en su momento Cuauhtémoc Cárdenas y en su momento Marcelo Ebrard. Por otro lado, estos cercos a los que alude de Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado hay todo esto que dices tú del amparo que ustedes presentan, y cada quien va por su lado, como si hubiera muchas izquierdas, incluso dentro de quienes defienden los bienes nacionales. O sea, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo e ir en una sola ruta? Bueno, mira, yo no tengo la experiencia interna en estos grupos, pero hay un problema ya añejo en la estructura del PRD, que no quiero ir más lejos que hace 8 días. Si recordamos el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué dice Cuauhtémoc Cárdenas? Dice Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad?, desde el PRD, como líder moral, dice que una izquierda servil o cercana al poder no sirve para nada. ¿No? Pues ahí está una interpretación de lo que me preguntas, ¿no? Una izquierda pegada al poder no sirve, no es una oposición ni es una izquierda. Y esa situación provocó que en la reforma energética, si vamos a utilizar un ejemplo muy claro, que quienes dirigen todavía el PRD firman el pacto con el PAN y con el PRI, ¿verdad? Una izquierda pegada al poder no es izquierda. Entonces esos que firmaron ahí, que son izquierda, no son izquierda, dicho por el fundador del partido. Y ya no hemos avanzado y estamos peor que nunca. ¿Por qué? Porque esa llamada izquierda está pegada al poder. Entonces ahí tenemos un problema serio, dicho hace una semana por el fundador, el líder moral de esa izquierda. Entonces tú me dices, bueno, ¿y por qué anda cada quien por su lado? Pues preguntémonos a Cárdenas. Oye, pero hablo no nada más del PRD, de la izquierda, o sea, de la gente que hay de izquierda en el PRD, pero también en Movimiento Ciudadano, pero también en Morena, pero también en el PT. Sí, es que es lo mismo, es el mismo fenómeno, ¿me entiendes? Esa indefinición que ha venido creciendo, pues dice eso. Entonces, por eso no quiero defender a nadie, ¿verdad? Pero me preguntas, bueno, ¿y por qué cada quien anda por su lado? Bueno, hay una izquierda, o digamos, un núcleo que se llama el chuchismo, ¿no?, que firma el pacto. Y que de repente, en plena lucha contra esa reforma energética, deciden ir a echar abajo esa reforma mediante una consulta, ¿no? Pero después, a posteriori, ¿tú crees que eso era lo que había que hacer? Cuando te enfrentas que ya están listos y que ahí van, les dice,
ahorita que ya la aprueben, la vamos a echar abajo. La batalla se da francamente sin estas cosas, ¿no? No, todo el tiempo, todo momento, no decir, la consulta que haremos ya que aprueben, ¿eh? Eso. Bueno, aunque el artículo 35 de la Constitución es el que dice que tiene que estar vinculado a un proceso electoral y no estábamos en elecciones. Sí, pero no nada más era ese el camino. Ese camino está lleno de obstáculos. Es una ley tramposa. Tú no tienes que esperar a esa consulta institucionalizada y con esas cosas que están ahí. Es diferente a la reforma, abiertamente, sin consulta. ¿Qué consulta después? Tú nos decías en una plática anterior que yo quisiera compartir con la gente que nos ve a través de esta página, que leyendo cuidadosamente como lo leyeron el pacto, bueno, dentro estaba la aprobación a las reformas constitucionales. Explícanos cómo puede ser que la izquierda no le da los votos, la izquierda del PRD o los que dirigen al PRD, los legisladores del PRD no le dan los votos a Peña Nieto porque votan en contra y sin embargo estaban apoyando la reforma energética. ¿Cómo es eso posible? Bueno, mira, si tú lees el pacto, ¿verdad? Aparentemente no, porque la hipocresía de Peña Nieto y el dolo con el que procede en eso y en la reforma energética y en la reforma de telecomunicaciones, como acabamos de describir, bueno, el pacto disfrazan. Entonces, quienes sabemos leer los conceptos que allí están, te puedo decir que quien firmó eso, o sea, Zambrano y Ortega, estaban firmando la reforma constitucional energética. ¿Cuáles eran esos elementos? Los conceptos mismos que establecen que no va a haber privatización porque va a haber esto, toda una serie de circunloquios y de prostitución de términos. Pero ahí si lo lees, y yo te regalé un libro que hicimos hace más de 1 año y medio cuando empezamos a luchar en contra y no esperar a que la ley viniera. Entonces, ahí estaban aprobando la reforma constitucional. No lo quieren reconocer, ¿por qué? Porque después cambió el aire. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió entre que firmaron sin consultarle a nadie? Porque ahí los chuchos son buenísimos para eso. ¿Qué cambió de la firma al voto en contra? Que se fue clarificando que era reforma constitucional lo que se habían firmado, 1, y 2, que Cuauhtémoc lo rechazó. Cuando empezaron a hacer más claro todo en este avance para ir engañando a la población, no vamos a privatizar, no vamos a extranjerizar, no vamos a hacer nada. Ahí nosotros le fuimos dando seguimiento a todas las mentiras perversas del presidente de México, engañando a la población a través de las televisoras y los medios, ¿verdad? Y llegan al extremo estos tecnócratas de derecha que no conocen la historia ni la idiosincrasia mexicana, pues están formados en el extranjero con otra ideología, que usan al general Cárdenas para decir que él quería eso, que a final de cuentas Lázaro Cárdenas quería que hubiera inversión privada en eso, ¿no? Con una perversión y un cinismo, ayudados por esta dictadura mediática que les facilita decir lo que quieran, pero como nadie les dice, oye, eso no es porque tú no existes, entonces se permiten decir lo que quieran. Y entonces, solo existe el que está en la tele. O sea, nada más, y los que lo acompañan ahí, ¿no? Entonces, como nadie les puede decir, oye, mientes tú, no es así, fíjate que aquí la reforma tal y tal, no estás. Y puedes gritar y desgañitarte ahí en la calle, pero no sales en la televisión ni en los periódicos, ¿verdad? ¿Qué cambia? Que cambia que
convierten a Cárdenas en un mamarracho. A Lázaro Cárdenas. Claro. Y entonces ahí dice oiga, eso es una gran mentira. Y entonces surge ahí una situación más, todo el conjunto de marchas de López Obrador, hasta llenar el Zócalo 2 veces, con un no desde entonces, no después. Entonces, esa es la realidad que va haciendo estas divisiones que todo el mundo dice, bueno, pues vamos a perder si se dividen. Bueno, pues vamos a ver quiénes han operado así, qué hay que quitar de en medio para que pues no haya, para empezar, una derecha, una izquierda que al servicio del poder no es izquierda, como dice Cuauhtémoc Cárdenas. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias al senador Manuel Bartlett Díaz por estar con nosotros y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en una emisión más a través de Progre TV en nuestra página www.movimientoprogresista.mx. Soy Marta Zamarripa, los espero la próxima semana. Buenas tardes.